empecemos a hablar sobre algo que ya hemos empezado también, perdón, a tratar el tema, ¿no? Sobre los cambios que debemos empezar a tomar en cuenta que debe tener la educación en términos generales. Los modelos educativos son aquellos que están destinados a organizar un contexto educativo dentro de un entorno social. Ejemplo, el caso boliviano, digamos, ¿no? O sea, los bolivianos tenemos un modelo educativo que rige para todos los niveles, ¿no es cierto? Y ese modelo educativo, ustedes saben bien que está basado en el modelo socioproductivo o comunitario, ¿no es cierto? Está bien. Ahora, otros países tienen otros modelos, otros contextos sociales tienen otros modelos. La idea acá es empezar a preguntarse si ese modelo o los modelos que nosotros tenemos vamos a considerarlos aún vigentes o qué vamos a hacer con estos modelos. La colega Anita, por ejemplo, nos dice, en una edad promedio de 17, 27 años, pero sucede que hay personas mayores que deciden, en relación a los matriculados, ¿no? Que deciden estudiar otra carrera porque estudiar y estar cultivándose constantemente es una de las disciplinas más gratificantes que existen. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, uno no siempre está en una carrera, otros sí terminan y empiezan otras, sí. Está bien, esos también hay que considerarlos, pero miren que si estamos hablando en una formación de grado, el primer escenario que tenemos que considerar, volviendo un poquito a lo que decía la colega Anita, o lo que escribe la colega Anita, diríamos que sí, en un principio, ese grupo de edad es el que en forma genérica o forma de grupo mayoritario es al que nos vamos a referir. Sin embargo, cuando ya tenemos un joven, una señorita que ha terminado una carrera y ahora está empezando otra o está haciendo paralelas con otras carreras, ya tiene un grado de madurez diferente en relación a los otros estudiantes. En ese caso, sí vale la pena decir que cuando nosotros encontramos esto, pues ya tenemos que tener también un pensamiento de cómo aprende él, ¿no es cierto? Una cosa es que un estudiante esté viniendo de bachiller a formación de grado y otra cosa es que un estudiante ya se haya titulado inclusive como profesional y esté haciendo otra carrera. Su criterio de aprendizaje es otro, su ritmo de aprendizaje es otro, ¿se dan cuenta? Y en eso tiene toda la razón. Y ahí el docente, fíjense qué error cometeríamos nosotros en considerar que ese profesional colega, por ejemplo, está de nuevo de estudiante en otra carrera, pues no le vamos a dar un trato igual que a todos, o sea, no le vamos a dar tareas básicas como se las da. Hay que darle también el refuerzo necesario para que él, además de haber ya tenido una carrera, él tiene un ritmo de estudio, conoce de varias cosas, entonces hay que reforzarle aquello que le hará falta en función de su nueva formación, ¿no es cierto? Y esto sí es importante, gracias por el apunte, colega. Entonces, volviendo a este asunto de los retos de la educación superior en base a los modelos educativos, nosotros tenemos que ir pensando seriamente si los modelos educativos que tenemos vigentes hoy en día aún van a permanecer o qué es lo que tendríamos que hacer con estos modelos en función de lo que vamos a denominar en términos genéricos la modernidad, es decir, cuánto de lo que se ha pensado en cuánto de lo que se ha pensado al momento de hacer este modelo educativo ha cambiado como realidad ahora que estamos en un tiempo posterior. El modelo educativo, por ejemplo, ha sido trabajado bastante en la época en la que, inclusive anterior, creo, a lo que se trabajó en lo que se llama la nueva Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? Se ha discutido bastante, pero obviamente que la Constitución Política del Estado boliviano
lo que ha hecho es poner los marcos constitucionales o acuerdos políticos sociales dentro de Bolivia, sobre los cuales todas las disposiciones legales deben regirse. Entre esas, voy a poner simplemente un término que se ha trabajado bastante a nivel social, se ha trabajado en la vicepresidencia, el tema de la colonización y la descolonización, ¿cierto? A mí me ha tocado alguna vez hablar sobre la descolonización en estos contextos políticos, pero enfocados a partir de la educación. Y ahí lo que, por ejemplo, nosotros decíamos que la descolonización es una tarea casi imposible, porque es como pretender quitar los genes españoles de la sangre, es un poco difícil. Sin embargo, la tarea, digamos, a continuación de eso era bastante fuerte, sobre todo en educación. Ahora, la ley de educación y que es parte, que rige el modelo educativo que es vigente en Bolivia hasta nuestros días, tiene pues este componente también descolonizador, es decir, si la constitución política del Estado dice que las bases fundamentales, etcétera, tiene como ejes de la formación de las sociedades, la conformación de la plurinacionalidad, está también en base a la descolonización, y la descolonización entendida a partir de todo lo que se ha venido como imposición a partir de la colonia y todo lo que representa eso, va a traducirse en una ley que se llama también la Ley de Educación, que va a contener dentro de sus principios también la descolonización. Por tanto, el instrumento del modelo educativo tiene que servir en ese contexto de cómo se va a enseñar ahora, ¿no? Estos conceptos de descolonización para que la sociedad también cumpla con este propósito de la descolonización. ¿Se dan cuenta? Entonces, y así hay otros componentes. Yo pongo una nada más. Recién esta semana me ha tocado también en otra invitación de la vicepresidencia hablar, por ejemplo, sobre la democracia. Que la democracia en ese sentido también es como base de la Constitución Política del Estado, y en la Ley de Educación también está constituida como la democracia, es decir, hay que enseñar también en base a democracias, hay que enseñar democracia, hay que enseñar a desarrollarse bajo conceptos democráticos. Entonces, los modelos, en ese sentido, siempre van a estar en función de un interés político de lo que se llama la Constitución Política. En este momento, esa es la cadena sucesiva, digamos, de cómo parte los principios constitucionales y luego cómo también los principios de educación en la ley de educación tiene que cumplirse, y a partir de eso nosotros tenemos que desarrollar docencia. En este momento estamos, por ejemplo, en una fase del desarrollo de la aplicación de este modelo. Se ha iniciado, empezó en inicial, pasó a primaria, está en secundaria. Ya estamos a punto, creo que si no han salido ya, ahorita la memoria me puede fallar, ya están saliendo los bachilleres en base a este modelo educativo de la ley 070, ¿sí? Imaginemos que este año salen los bachilleres bajo el modelo educativo. No, si no salen este año, creo que es al año que empiezan a salir los primeros bachilleres netamente con este modelo, ¿ya? ¿Cuál es el paso siguiente, colega? El paso siguiente es que en las universidades, en la formación de grado, tengamos también que aplicar este modelo educativo. Es decir, las formaciones de grado de licenciaturas ahora tienen que dar el viraje hacia ese modelo educativo, ¿sí? Porque la ley obviamente dice todo el sistema, y todo el sistema es pues desde inicial hasta el postdoctorado. Pero ahora, en los hechos, ustedes saben bien, así como todos hemos atravesado, primaria, secundaria, ¿no es cierto? Ahora tocará igual empezar a aplicar, es decir, a materializar el modelo educativo socioproductivo
comunitario en las universidades. Y ahí nos va a tocar bastante fuerte la tarea porque sabemos muy bien que en la universidad no siempre nos regimos a un modelo. Una, están las universidades privadas, las, por ejemplo, autónomas, las militares, las policiales, las evangélicas, las católicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí va a tocar ver cómo se aplica el modelo. Y ahí vamos a entrar en un debate muy interesante, porque no es lo mismo, ¿no es cierto? Primero que en la formación de bachiller casi es homogénea la currícula. En el caso de las universidades, la currícula no es tan homogénea porque cada uno apunta a cada perfil diferente de formación profesional. Entonces, ahí va a tocar una discusión interesante que seguramente ya vamos a tener opción de también participar. Ese es un primer escenario. Ahora bien, eso es la seguida, digamos, institucional de cómo va el modelo educativo. Ahora, ¿qué pasa con los modelos en relación a cómo cambia la sociedad? A cómo cambia el mercado, a cómo cambia la economía, a cómo cambia todo, absolutamente. Nosotros hemos partido de un principio, ¿cierto? La virtualidad ha cambiado radicalmente las sociedades en el mundo. Y de eso nos sale lo educativo. Es decir, la virtualidad inclusive, como hemos visto, separa clases y grupos sociales. ¿Y esto qué representa? Representa también estos cambios que hay en relación a la educación, los accesos a la educación en relación a cómo la virtualidad ha influido hoy en día en eso. El modelo educativo socioproductivo comunitario, por ejemplo, había que preguntarse y analizar seriamente si contempla o no una formación virtual. Y ahí hay una crisis. En los hechos nos hemos dado cuenta que no. ¿Cuándo? En la pandemia nos hemos dado cuenta que la ley de educación, nuestro modelo educativo no estaba preparado para una virtualidad. No estaba preparado para ese tipo de cambios que ya se han dado, que no van a dar vuelta atrás. Entonces, tenemos que hacer borrón y cuenta nueva o tenemos que volver a reformular o fortificar o hacer los ajustes necesarios para volver a continuar con el modelo.